Miles de personas continúan en las calles en protesta contra las reformas judiciales que están en curso en Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu, respaldado por su coalición ultraderechista, ha logrado promover enmiendas para limitar la acción del Poder Judicial frente al gobierno. Y la última medida aprobada hace muy difícil la destitución de un primer ministro. Vamos al análisis con Brian Acuña, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, profesor universitario y estudiante de la Maestría de Diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica, especializado en el tema de Oriente Medio. Muchas gracias, Brian, por acompañarnos. Hola, un gusto y más bien muchas gracias a ustedes por la invitación. El último texto que fue aprobado en Israel estipula que un primer ministro solo puede ser considerado no apto por motivos de salud o mentales, y que solo él o su gobierno pueden tomar esa decisión. La ley llega tras los llamados de los opositores para que el fiscal general declare a Netanyahu no apto, precisamente porque tiene problemas legales. Y Netanyahu se está blindando de frente, está poniendo en peligro, digamos, el buen funcionamiento de la democracia. Eh, Hasta este momento se acusa a Netanyahu de estar intentando socavar la división de poderes. De hecho, que la reforma judicial, que tiene tres aspectos o tres pilares fundamentales, está generando bastantes polémicas porque, por un lado, trata de anular de alguna forma la manera en la cual la Corte puede, de alguna en alguna vía, digamos, evitar la invalidación de algunas normas, también la elección de algunos jueces que también estarían tratando de ser impugnados o tratando de ser motivados a través del Ejecutivo. Y por otro lado, incluso el tema, como bien mencionas, de la inhabilitación de ministros, ¿verdad? Los cuales solamente por asuntos de salud o asuntos mentales quieren involucrarlos dentro de este tema. En el caso de Netanyahu y de otro ministro que en algún momento ha renunciado, como fue el caso de Avi Maoz, quien renunció semanas atrás, despierta, digamos, esta polémica porque en el caso de Avi Maoz hubo, digamos, una situación ahí de juicio en contra de él, y en el caso de Netanyahu, si bien hay unas causas abiertas, por el otro lado, no existen dentro de estas causas algunas en las que en las que él vaya a ser judicializado. De hecho, se desestima de que vaya a poder ser condenado por estas causas, pero aún así se ha querido blindar para evitar de que la Corte pueda tener injerencia en este tipo de aspectos. Claro, pero por eso le quiero preguntar, o le preguntaba hace un momento, si esto para usted es un problema para la democracia en Israel, porque claro, para los opositores, pues el gobierno está aprovechándose y está minando el poder del ente judicial. Sin embargo, pues hay que entender cómo entienden los ultranacionalistas y los ultrarreligiosos judíos a la Corte Suprema, que lo perciben como un tribunal de izquierdas y que al final para el gobierno interviene en exceso en las tareas legislativas. Entonces, al final, ¿aquí hay equilibrio o lo que hay es un abuso del uso de los poderes? El problema principal, perdón, en cuanto al tema del gobierno, es querer cambiar un poco las normas en la aprobación de leyes. Israel es un país que no tiene una constitución, como ocurre con otros países también que no la tienen, pero ellos en su estructura tienen leyes fundamentales básicas que tienen una función eh, constitucional. Acá el problema está en que se quiere cambiar un poco el blindaje y darle todavía mucho más fuerza a las coaliciones existentes en estos momentos. La coalición que tiene Netanyahu, que lo ha llevado al poder, que está compuesto incluso por partidos ultraconservadores, ¿verdad? Con figuras polémicas como lo son Bene Gvir y Smotrich. Lo que está buscando de alguna manera es que una coalición tan pequeña, con 64 escaños de 120 que tiene el Parlamento, puedan hacer cambios fundamentales. Entonces, es la mayor crítica que existe y de alguna manera una parte, digamos, de la población israelí sostiene de que sí, esto socava la democracia. Por otra parte, hay algunos que creen necesaria la reforma
pero no esta reforma propiamente. De hecho, por eso también el presidente de Israel, ¿verdad?, que es una figura un poco más de carácter diplomático, no tiene decisión en el Ejecutivo, pero el presidente de Israel, Isaac Herzog, había hecho una propuesta también que se denominó Directrices de los Pueblos, donde se trataba de hacer una serie de reformas o contrarreformas a lo propuesto por Yarif Levin, que es el ministro de Justicia que trajo la reforma sobre la mesa y que ha sido impulsada por Netanyahu, con la intención de tratar de mantener siempre fuerte y la división de poderes de una manera establecida, y de una manera, digamos, un poco más centrada, ¿verdad? Aún así, el gobierno se ha sentado sobre su posición y rechazó la propuesta de Herzog y siguen manteniendo este carácter o esta idea de imponer la reforma que ellos están promulgando. Mire, ayer se conocieron avances de una posible alocución, de un posible pronunciamiento del jefe de la cartera de defensa pidiendo que frenaran las reformas, pues en medio de todos los desórdenes que hay en las calles y que parece que no tocan piso. Em, eh, Paralelo a esto, la fiscal general ya le había prohibido a Netanyahu que se inmiscuyera dentro de las reformas y le pidió que se mantuviera al margen. Lo que le quiero preguntar es si estos rumores sobre el jefe de la cartera de defensa podrían tener que ver con un descontento en las Fuerzas Armadas y pues qué consecuencia podría traer esto para el gobierno. Sí, las Fuerzas Armadas y una parte de estos han rechazado incluso hacer ejercicios o mantenerse dentro de la parte activa, incluso reservistas, ¿verdad? Han rechazado la posibilidad de mantener ejercicios y estar en actividad dentro del gobierno porque consideran también, de nuevo, que esta reforma podría estar socavando la legitimidad democrática del país. Incluso algunos miembros del partido al cual pertenece Netanyahu, que es el partido Likud, también han solicitado que se detenga esta reforma y que se planteen nuevas vías para poder llegar a algún tipo de acuerdo, para evitar que la polarización se haga todavía más profunda. Creo que para una perspectiva ya un poco más personal, el tema principal de toda esta cuestión con Netanyahu y en Israel es que la figura de Netanyahu en sí ha generado una polarización desde hace no unas cuantas semanas, sino ya desde hace varios periodos, incluso electorales. Recordemos que Israel pasó por 5 elecciones antes de que regresara Netanyahu al poder. El gobierno anterior, incluso gobernado por la dupla entre Benny Gantz, perdón, entre Naftali Bennett y Yair Lapid, tardó solamente poco más de un año y fue una coalición demasiado multicolor, ¿verdad? Incluso existió un partido islamista que estuvo dentro de la cartera de gobierno y esto ha llevado, digamos, a esa inestabilidad. Casi todo se ha convertido en los procesos electorales como que si fuera un referendo sobre si sigue o no Netanyahu dentro del poder. Pues mire, gracias Brian Acuña, licenciado en Relaciones Internacionales, por sus apreciaciones, casi parecen leídas de un libro, muy amable, y a nuestros televidentes en Directo América, continúen con nosotros, ya volvemos con más.